Hola, ¿qué tal, amantes de la libertad? Bienvenidos a un nuevo vuelo de Cóndor. Hoy, 17 de mayo, estuvimos perdidos la semana pasada a causa de el Día de la Madre, perdón por eso. Alain, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿cómo está usted en el norte de este continente? Aquí bien, con clima cambiante, solecito y lluvia. Aquí Y en déjeme verano, por contarle que fin hoy llegando. es el día de San Víctor y Pascual Bailón. No tengo ni idea quién es. Ese sí, Bailón. bailón porque baila mucho. No, no, es con Y, Yo se lo imaginé así, pero quería hacer el chiste. pero Bailón, gran apellido, gran apellido. ¿Qué más? ¿Cómo Bien, va todo? bien, esperando que termine las elecciones. Que terminen las elecciones, pero falta mucho. 15 días. Para primera vuelta, aunque hay gente que cree que va a haber segunda, yo creo que sí, pero falta. Y luego viene el Mundial. Sí, hay segunda vuelta, pero partamos por el principio, sí hay segunda vuelta, es casi imposible que Sí, no. eso no es vuelta de hoja que no, todo lo que hemos visto. Pero bueno, estamos en elecciones, estamos en temas así, yo le traigo tema, tal vez podemos, Espero que sea la encuesta de Atlas Inter. también si quiere, pero realmente todo Que la venden como la mejor de América Latina y cuando uno se pone a revisar datos ya comienza como a dudar. se han equivocado o no, el tema es si le han pegado, porque es que he visto mucha gente que es como, es que no sigue las reglas, es que hace cosas, es como, ¿le ha pegado o no le ha pegado? Porque en Colombia No, como todo no le ha tiene que ser pegado. certificado. No le ha Entonces, pegado. En la como, última, hace 4 años dijo que en el que pasaba y hasta el final fue Fico y no pasó. listo, es un desastre. Entonces ya, eso es, ahí está todo lo que necesitamos. Yo le traigo un tema, es puntual, es al grano y es, creo que el periodismo está muerto, si es que alguna vez existió, y definitivamente creo que el periodismo no existe. Ese es el tema, ya. No sé si vio esta semana como los episodios de La Espriella, el de Claudia López, todo me refiero al manejo de que le dieron los periodistas, a cómo se cierran como una guardia pretoriana, casi no encontraba esa palabra. Y ya, el periodismo no existe, son simplemente actores políticos solapados, todos. Solo que dicen que Semana es el más descarado, es el descarado porque es el único que al menos lo hace de frente. En cambio que creo que en esto y en este punto los defiendo más, como o usted se quita la máscara y hace su activismo político de frente y cuenta sus historias y cuenta su manejo mediático, sus noticias y su visión del mundo desde ahí, o de verdad se pone full neutral y esconde cualquier mínimo, como lo más cercano para mí en este caso es un poquito la silla vacía que medio lo tapa mejor, medio, porque cuando ya tienen programas de opinión que están haciendo, digamos ese que tiene Juanita León con Héctor Riveros que se llama La Siguiente Movida, entre otras muy interesante, pues uno ahí ya les ve como, o sea, les ve los comentarios como, uy, no, terrible que gané de las estrellas, como listo. Ahí teorizaste en su programa de opinión, está bien, pero pues ya. Y encima hacen, porque es que entonces fueron, o sea, se cerraron mucho con todo lo que pasó con Caracol, con, "Ay, es que esta pregunta que hizo Malú, ¿y cómo le responde la estrella? La vieja como que, pero solo le estoy haciendo una pregunta. Y así como que, porque el man le respondió bien, o sea, si quiere un poquito como Bien. con un tono apasionado, pero ya va. Pero entonces, Mire, yo estoy de acuerdo con usted antes de que siga todo su editorial entra con una frase, es que el periodismo murió, entre otras cosas, por la ignorancia de los periodistas. bien, comparto plenamente eso. Porque, Plenamente. porque la Espriella hizo una respuesta académicamente, argumentalmente, estupidísima. Yo no sé si es estupidísima, ahí Y, estaba y, adjetivando, pero es una y, pregunta y, que y la se podía periodista, debatir, se podía y debatir. la, Él pe- dijo, la y ética la no tiene periodista que le ver, pasa por encima. él dijo, la ética es una cosa individual, no tiene nada que ver como con la sociedad, es como, eso me parece bien debatible. Se hubiera podido Eso es agarrar de totalmente eso falso. y tener una conversación interesante, pero se pone como, ay, pero no me suba el tono, no sé qué, y luego salen todos los de Blue como a defenderla, ¿por qué será tan bien? Porque en parte muchos son los jefes Son y la misma otros empresa, sí. son como aliados, es como ninguno va a decir, no, pues sí, hermano. Una sola La- periodista he visto como ahí en Twitter que salió a defenderla, a defenderlo, perdón, que fue como, como sí, hermano. Y lo mismo con Claudia López, que la venezolana esta Andreina se pone a hacer una pregunta de algo de los... o sea, todo el framing de la pregunta fue diciendo que Trump era xenófobo y dice, y no es muy diferente de usted con los venezolanos, y la vieja pues se le paró. Esos son un poco los papayazos también de político, que es como, ojalá guardara el silencio y dijera, pues yo creo que su pregunta está todo mal así. Y como para que descanse en paz el señor Valgalleras, pero pues preguntas tan chimbas, como ya, sí, ¿qué es esa bobada que está diciendo, señora? Lo que usted está haciendo es una pendejada. Y así, pero salieron también a defender a no, esto es terrible, y los de Vox Populi y de Burú, que además son todos jovencitos diciendo, esto es como, eso no se puede hacer, es que usted no puede hacer, como,
Como que ellos tienen la palabra final de cómo se tiene que comportar un político y cómo tiene que llevarse y manejarse. Pero eso sí, ellos tienen como, ellos dicen, aquí tenemos a nuestra Claudia López y entonces ellos sí pueden ridiculizar y, y ellos sí tienen libertad de hacer lo que se les dé la gana. Y por eso es que están con la credibilidad por el piso, por eso es que nadie los cree, por eso es que los influencers los acabaron, por eso es que el mercado mediático, no solo, o sea, no los acabó la tecnología. No es que ahora hay YouTube y hay TikTok y otro, no, porque es que pues podía llegar tecnología, pero ellos podían haber mantenido su credibilidad y seguían como van. Pero están como están porque ellos solitos se han cavado su tumba por huevones. Y pues sí, aquí sí hablamos a calzón quitado. Pero de verdad que es que esta semana sí se cayó, mejor dicho, se cayó esa máscara de ella, porque hace rato ya se había caído con algunos, como con los que la gente defiende, como Coronel, que no sé, la Usanies, pero ya es como los que eran como medio, como full, como la mesa de Blue, como tal, como no, pues usted puede decir que pues, hizo una pregunta así ya. Pero cuando ya uno ve cómo se cierran así todos, como hermano, ya al menos todos están haciendo la de semana, pero semana al menos lo está diciendo de frente. Como ellos dijeron, queremos ser Fox News, ellos quieren ser de derecha, no lo han escondido. O sea, bien, hasta son más honestos en eso. Más Y honesto, sí, la pero eso no es pregunta, periodismo. O ¿cómo? sea, eso no es periodismo, eso es Sí, no, 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 de activismo. acuerdo. O Porque, sea, vuelvo a mi planteamiento pero entonces inicial. uno no. El periodismo no existe. O sea, o no, no existe porque o se murió o nunca existió. Ese es el planteamiento, pero no existe, no existe. Ya, o sea, no existe. Son actores políticos velados, están hablando desde unos intereses políticos y así manejan la cosa. Entonces usted parte del principio que no existe, pues no tiene sentido la discusión, pues. O sea, no que existió, o sea, no hay un deber ser, porque nunca estuvo. Entonces, No porque si podemos decir esa que murió, si algo se murió, no existe, no existió. Por eso le digo, no es una de existe. las tres preguntas de las tres caminos que usted puso. O sea, tiene que haber un deber ser. Sí, si no hay un deber Elabore. ser, si no hay un deber ser, pues no tiene sentido. De hecho, la política en general y todo lo que tenga que ver con política o con sociedad parte de esa dualidad del deber ser y lo que es. Porque la única forma de mejorar es tener claro el deber ser. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que está diciendo. Entonces, por eso, digamos, yo también tengo en buena parte mi odio por los influencers. La mayoría de influencers son gente bastante ignorante en lo que está hablando. Sí. Y compradísimos también Bastante, bastante ignorante. por partidos políticos. O sea, como que está la Vargas, es que esa la manda un amigo y siempre que es como, Dios mío, que esa es como una funcionaria de Petro, básicamente. Y no lo dicen. O sea, No, como pero que este. ella era así antes de ser funcionaria de Petro. Es que No, yo no pero me estoy, refiero al yo, contenido que hace, yo no no a estoy, las formas. yo no estoy Hablo del contenido. criticando. Yo hablo del tipo de contenido. Ella siempre ha sido así y lleva más del gobierno haciendo eso. Ok. De hecho, a mí me parece desesperante por su tonito. También, O sea, detesto la forma en que habla. también. Pero es gente extremadamente ignorante. Es que le voy a poner un ejemplo rápido. Y si no es ignorante, es de mala fe. Ana Bejarano. Uf, y la leo mucho. Para mí esa vieja quedó totalmente destruida, no existe con una sola frase. Y es que no es lo mismo que un juez diga que usted no es a que archiven una investigación. Es exactamente lo mismo, porque es que la, eh, Presunción de inocencia. la inocencia no se declara, porque usted ya lo es. ¿Mm? Y esta vieja está jodiendo con que nunca lo declaró inocente. Es que no va a pasar, porque ya lo era. Usted lo declara lo que no es, lo que cambia. A propósito de ella, la columna de hoy fue que Abelardo de la Espriella no prestó servicio militar. Imagínese eso. Imagínese Eh, eso tan grave. igual, no conozco ninguna persona semi-intelectual que pueda justificar lo de Abelardo de la Espriella como un candidato de verdad serio. No, es que no es porque sea serio, no, pero es que volvamos a ver. Mejor dicho, es que estamos en el Pero debate es que, electoral político y le voy a pe- decir algo. A mí ver toda esta cerrada de circo, medios como en contra de la Espriella, me pasó incluso con Petro. O sea, se la digo, a mí que Petro no me gusta ni cinco, pero ni cinco. Pero lo mismo, cuando usted ve todo un establecimiento mediático y periodístico decir como, uy, es que Petro no es como solo por llevarle la contraria que, y porque es que usted está, porque es que usted sabe más que todo el mundo, solo como por eso provocaba votar por Petro. O sea, como por verle la cara a Vicky cuando tuvo que decir que Petro había ganado, eso valió la pena. ¿cómo mejorar Asimismo en estos? así como ahora, por ejemplo, me habría llamado la atención que hubiera sido Petro que le hubiera tenido que dar eso a Vicky si hubiera sido ella presidenta, como un poco como por los odios, porque como el poder va fluctuando pues sí, Sí, y comportarse, y comportarse de quinta como Duque saliendo sí, con Petro. eso también es un desastre, pero desastroso, también terrible eso. Y lo mismo, entonces también lo hicieron con Rodolfo Hernández y ahora están aquí haciéndolo con De las Priellas. Es como, si todos ustedes se ponen en esas,
porque ustedes saben más que todo el mundo. O sea, nadie aprendió nada de nada, primero. Y lo sé por el COVID, porque seguimos igual, no pasó nada, la gente sigue igual, no se lava las manos. O sea, no aprendimos nada. No aprendimos nada de Trump. O sea, Trump llegó al poder porque era básicamente una forma, eso fue el votante promedio como de clase baja, como haciéndole pistola a un establecimiento. Y fue como, váyanse al carajo. Y el establecimiento está incluido en los medios y subió. Y lo mismo acá, es como ustedes, es que igual las estrellas de élite y no sé qué, es como, pero tienen todo un establecimiento, hay un montón de periodistas estuvo diciendo, esto es terrible, ¿cómo vas a votar por él? Pero tú eres inteligente, pero no, no puedes ser tan patán de votar por el patán. Y lo mismo, y al final, el que está solito en la urna es cada votante y va y vota. O sea, mejor dicho, el voto de hacerle pistola a un establecimiento existe. Que estemos en el año 2026 y la gente esté poniendo en duda que eso puede pasar, es una ridiculez. Y cada vez que oigo a todos estos, como, no, ¿cómo van a...? Como, lo que usted decía, lo que el mal le respondió a Malú en ese coso, María Lucía o Marta Lucía, es que siempre la confundo, digo Malú, es porque no Malu, quiero, no quiero cometer el error. Malu, Pero pues déjeme no le eso. tengo la confianza para decirle así, ni mucho menos. Pero Pero así le dice todo el mundo le dice viva el pibe y nadie lo conocemos. perfecto, tiene toda la razón. Lo que el man estaba respondiendo a, estaba girando como una cosa que él dijo, como para, obviamente, ser la más digerible, porque sabemos lo que él dijo y lo estaba como, y lo estaba ajustando a causa, a raíz de su campaña política. Bien. Y me pareció, de hecho, por demás, políticamente como un buen giro, como que está tratando de decirlo como no, es que estamos separando sus valores individuales, los valores individuales del juez, de lo que es legal. Es como listo, eso puede ser interesante, también se lo compro. Pero cuando empezó a meterse incluso con la definición de la ética, tenía muchas valencias, como que se hubiera podido meter ahí en la discusión académica, pero no lo iban a hacer porque es una mesa de periodistas que están ahí y que una silla redonda era esa, pues. No lo iba a hacer, entonces eso me devuelve a lo que usted bien dijo al principio, que era, pues reveló la ignorancia de ella. Yo no estaba preparada para, me va a decir esto y qué pasa entonces si se mete por esto de la ética. Entonces, tengo las herramientas para hablarle de ética y de filosofía, de decir como, no, pues yo creo que la ética no se limita al individuo, porque entonces si para usted es ético desvivir a alguien, pues eso no lo hace ético. O sea, la ética sin duda alguna tiene que ver con cómo se La comporta ética en social. sociedad. Bueno, O sea, eso era fácilmente para coger y decir que toda la presentación de su argumento tenía por lo menos esa gran falencia, que la tenía. esa gran falencia, el tema del derecho y las leyes, el derecho, hay una parte del derecho que sí es individual, que es la interpretación, y es lo Ujú. que se pone en juego, las interpretaciones. Pero esas interpretaciones tienen un carácter moral gigante. Por eso es importante el tema de los jueces, porque si es un tema ético y moral fuerte, lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto está en juego todo el tiempo, Sí. y no se puede desligar. Eso lo sabía Platón. Esta es una discusión que fue hace 2500 años, man. Y seguimos en esto, y los periodistas se dejan meter los dedos en la boca. Lo mismo que cuando Abelardo le dijo lo de democracia, destripar la izquierda y la democracia. Mm. Entonces fue una charla en RCN, que este peladito Ángel también le dio una definición de democracia súper cula, súper maldada, y el chino quedó Pero lo dejó frío. muerto. Entonces demuestran su ignorancia, que no leen, hay una incapacidad absurda de leer. Si usted va a estar sentado en una mesa, usted tiene que tener cierto nivel intelectual y cultural, porque usted es el que hace las preguntas a todo el mundo. Y también un poquito de humildad. O sea, como si lo cogieron mal parado y usted ignora el tema, pues diga, ah, no, bien. O sea, como sí, pero no ponga, porque es que la vieja dijo, pero ¿por qué me responde? O sea, la vieja se puso a la defensiva y el man no estaba siendo grosero. O sea, pues Pues tampoco estaba como, el lo man, grosero estándar de él, o sea, era en su tono estándar, pero el man nunca fue grosero, no fue altanero. Es que, ¿cómo le voy a decir ignorante a Malú? Pues sí estaba ignorando el tema, efectivamente, ignora. O sea, resulta que ser ignorante, pues, ¿qué hacemos? Sí. Y el man paró y no se dejó cambiar el tema y la mantuvo ahí. O sea, el man no dejó saltar la conversación hasta que no dejara dicho su punto. Que por demás me pareció como interesante. Y luego lo mismo, y por lo menos tuvieron un poquito como de no parecer tan sesgados hacia que son como pro Claudia, que por demás yo sostengo que Blue Radio es pro Claudia. Ah, porque después hubo la otra mesa de la que le hablé, que fue la que vi como la entrevista que le hicieron a Claudia López en la mesa de Camila Zuluaga, que la así dejaron es. hablar bastante de hartos temas, eso me pareció interesante, de hecho como el formato en sí me pareció bien. Al principio le hicieron lo mismo, unas preguntas fuera del formato que molestaron a la candidata, entre esas el periodista este venezolano que tienen ellos, que es que no sé qué, y ese pues no es el tono, es como, ah, bueno, entonces la próxima vez que vaya a hablar un político, llama al periodista, le pregunta como si le da permiso para hablar en el tono que le provoque. ¿Qué es eso? Como me habló fuerte, pues usted, o sea, manéjese, es su labor como entrevistador, como, ah, le subió el tono,
compórtese de cierta manera que o logra que él la baje otra vez, o usted suba el tono también y tiene una discusión apasionada. Pero no se ponga a llorar ahí como, ay, es que subió el tono un poquito y esas no son las formas, candida. Ay, váyase para el carajo. O sea, se ponen Pero con con esa eso, pero, lloradera. pero es que usted le está prendiendo esa mesa, una mesa donde está Sebastián Nora y Zuluaga juntos. No, pero sí, pero es que estoy hablando de todo Blue y Caracol, puede ser de toda esa cadena, pero en general Pero todos no los me periodistas refiero. salieron a cerrar filas, porque igual en la de Blue también son como alzados y también son como, uy, fue groserísimo. El propio Néstor Morales, que parece una también es un patán para hablar, y uy, no, ¿cómo le van a Psicópata. hacer eso? En Caracol igual, y entonces, y pues la otro lado que la de Santiago Ángel FM también. Y lo mismo de Silla Vacía también dijeron como o sea, la usan, o sea, es que salieron todos por todo lado. Pero A sí, lo que hoy pero es, es que todos salvan salieron a cerrar filas con la silla vacía cuando, con lo del cuando los proyecto atacaron Júpiter. y pues, en cierta parte con razón. Todo. Es que ellos funcionan como un gremio. Por eso, por eso los problemas grandes que yo tengo con la Flip, por ejemplo. La Flip no hace un culo, o sea, pueden decir barbaridades, pueden decir mentiras, pero si usted está siendo defensor de la libertad de prensa, usted también tiene que ser defensor del deber ser. O sea, usted defiende un Estoy deber ser, el completamente de deber ser del acuerdo. periodista. ¿Sí? Y para que usted tenga esa libertad también tiene que tener unos deberes. Pero si no, es simplemente que yo pueda decir porque me escudo bajo el carnet del O periodista. que estoy haciendo preguntas. Y entonces hacen una introducción gigante para una pregunta que es una culada y en la introducción votaron toda la editorialización que quieren. Eso es muy del campo deportivo. Profe, ¿no cree usted que si hubiéramos cambiado el 4-3-3 por un 4-1-1-2 hubiéramos podido abrir las bandas y meter los goles? Sí, Sí. eso es muy del periodista deportivo haciendo preguntas. Le responde todo el partido para preguntarle, ¿usted qué opina? No, pues lo mismo que usted ya lo dijo, o sea, Sí, está ahí. Así son mucho. Así son mucho. Y, cuando y uno en la, trabaja y en en la, en la, y en la mesa de Zuluaga, cuando preguntaron a Claudia López una cosa Es que yo a esa mesa de sí le las tengo tan vacas. poco respeto. No, es despreciable. Es despreciable, pero fue como, bueno, es que es la candidata, quiero escuchar. Y porque me gustó que les dieron el tiempo de hablar. De verdad, las dejaron hablar. O sea, decir muchas cosas, entre otras muchas barbaridades. Pero era como, bueno, déjenlos hablar. Me molesta que no contrapregunten, pero bueno. Pero una parte, la feminista periodista Ana Cristina Restrepo le pregunta como algo como el proyecto de maternidad. Y Claudia López lo gira hacia este momento que se fue de vacaciones en el COVID, en pleno COVID, como en diciembre del 2020, si mal no estoy. No, perdón, sí, 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 creo que fue por ahí. O el 2021. Pero que fue en un momento de vacaciones que todo el país, todo el mundo, todo está cagado. Y la había cogido vacaciones. Y que Vicky en ese momento le hizo una entrevista porque Vicky le contestó, porque supuestamente ligó todo eso con Semana y con una pérdida que ellas tuvieron súper trágica, con la cual me solidarizo plenamente y sí que entiendo de primera mano eso. Entonces aquí no es que aquí, "Ay, es que usted no entiende nada, no, sí. Y, y es muy curioso porque con la entrevista que hizo con Vicky, que fue mucho más cercana a ese momento, ella dijo que se había tomado esas vacaciones por un tema de salud de ella, del cáncer, que se lo había recomendado el médico. Y que todo eso puede ser, las dos cosas pueden ser verdad. O sea, puede ser verdad lo que dijo en ese momento y puede ser lo que... Pero empieza a haber un factorcillo ahí de querer medio victimizarse y de coger eso y como, esta es una mesa de todas mujeres donde, ay, no, esto puede ser. Y me solidarizo demasiado con ese valor, pero parece que lo está usando políticamente. Lo está usando. Porque cambió la historia antes, porque no lo dijo al otro lado. Ni siquiera claro, tampoco ella dijo como, sí, cuando lo dije, porque pudo haber dicho lo mismo, como, cuando me entrevistaron en ese momento, estaba hablando de esto porque esta noticia estaba muy fresca y ni siquiera tenía la fuerza para hablarlo. Como que si al menos hubiera ligado, hubiera hecho el libro con entre las dos versiones que dio, le compro el lado humano que está queriendo vender, pero no, sigue siendo un robot que se vende como algo más y los periodistas como todas son principalmente una mesa de mujeres, como ahí como empatizando y llorando y no sé por qué ahí ninguna se paró como, oiga, pero pues usted le dijo esto antes a la otra, como con un poquito de, como de frialdad, como de sospeche del político, se supone que usted está fiscalizando al político, se supone que usted es el cuarto poder y no. Entonces, yo de verdad creo que ya el periodismo ya no existe. Y están ahí como de porristas. Hay una periodista atrás y le da el micrófono abierto como, "Ujú, sí, como, you go, girl. Como, pucha. O sea, todos somos hinchadas y ya, es como, no sé, yo quisiera imaginarme, ni debe existir, yo creo, pero alguna emisora o un podcast de hinchas de millonarios narrando partidos de Santa Fe o de Nacional. A ver qué dicen. Y todo el tiempo todo es un desastre y todo, tengo amigos, de hecho así, que todo partido de Nacional era robo. Era un robo. Todo, mejor dicho, no le reconocen nada.
Nada. No, Pero es que no. esa frase puede ser cierta, no importa cuándo lo diga. Puede que sí, yo no voy a decir que no. He visto unas cosas que son como de gasto descarado, empezando por el hecho de que eran, no sé, creo que ya el patrocinador ya cambió, pero cuando fueron el equipo Postobón de la Liga Postobón era como, pues, ay, o sea, pucha, o sea, hay unas cosas que se llaman conflicto de interés. Pero aún sí, no puede ser que todos los partidos sean un robo. No puede. O sea, no puedo que sea tan descarado. Y listo, entonces quite a Nacional, ponga otro equipo. Santa Fe, póngalo. Y es, a eso voy, ¿me entiende? Como que cuando usted escoge un lente, como el lente por el que va a mirar es Millonarios es el mejor equipo y todos los demás son un desastre. Y por cierto, hace poco me enteré que, porque usted, cuando usted me contó, perdón, lo del Inter de Bogotá, creo como ese va a ser mi equipo de Bogotá. eh, pues usted escoge ponerse un lente, entonces está escogiendo ver las cosas de cierta forma porque ya se puso un lente. Y tal vez no es que escoja, es que es lo que le permite ver ese lente. Sí. Y hay cosas que se quedan por fuera. Le voy Pero, a bajar un poquito la seriedad de su conversación mostrándole un comentario que hice ayer con mis amigos en WhatsApp sobre por qué no puedo votar por el Tigre y ya que lo metió con el fútbol. por favor, Ese, Tigres solo hay no, uno, Falcao. yo por el Tigre no voto. Como hincha de Millonarios puedo decirle que no me estafan dos veces con un Tigre. Un hincha de Millos tiene toda esta experiencia en el tema. Está bueno, está bueno, Como está hincha de bueno. Millonarios le puedo decir que no, no vuelvo a comprar Tigres en ninguna parte. Ni el Tigre Castillo, ni el Tigre Falcao, y mucho menos el Tigre ahora. Creo que si lo pongo así, usted me puede decir, no, pero la tercera es la vencida, vote por el Tigre, que este es el Tigre bueno. Y sí, podría ser. Pero me Pero sí, entiende, al como menos si usted quiere convencer en últimas mamando gallo como así, como que le juro que si nos vamos a poner como en ese tipo de pendejadas, eh, este tipo de como si, pendejadas o sea, está yo. en algo en la mesa de Zuluaga, cuando llegó Claudia López, algo comentaron de como el signo zodiacal. Fue como, "Man, no puede ser, no puede ser que una mesa de trabajo está diciendo eso. O sea, que oiga Martín de Francisco le está mamando gallo, que es un chiste con el que, pero se supone que es una mesa seria. Hemos terminado, hemos terminado Entonces, entrevistas preguntando si usted va a vivir en la casa de Nariño o no. ¿Entonces pues, cuánto importa eso? vale huevo, ¿no? Pues creo que por seguridad es como más cómodo, es como más fácil para la, No, sí, la... sí. Los últimos presidentes, varios de los últimos presidentes, la mayoría no ha vivido ahí. Santos no vivió ahí, Duque no vivió ahí. Petro está viendo ahí. A ratos, pero creo que sí. Bueno, es que Y Petro vive más Uribe. por fuera de Colombia, ni siquiera está ahí. Y Uribe porque pues Uribe originalmente pues es de otra ciudad, entonces normalmente sí se quedan en casa de Nariño. Ok. Pero ese tipo de preguntas, como, la situación del país es otra, ¿verdad? Es otra. Y porque Pero creo la que yo, mesa de Zuluaga hizo algo chévere, o sea, ¿verdad? Tenían el esquema planteado, le preguntaron todos los temas y cuando acabaron y les quedó como un tiempo libre, hablaron de la dimensión humana, donde ella metió eso y fue como insisto, y la tragedia y cómo nos golpea en la vida y qué hacemos con ella es fundamental, es una dimensión importante, bonita por demás, no, mentira, no, bonita no es la palabra, no, sí es bonita. reveladora, sublime, Pero porque pues es bonito, lo que pasa es que es dolorosa, sí, pero es que es no, doloroso, pero es que el tema de la no todo dolor tragedia, es inhumano, no todo dolor es horrible, ¿sí me el entiende? tema de la tragedia es, y es algo que pensaba mucho como con el anime a propósito de mis propias tragedias de la vida, es a todos la vida nos va a causar, todos vamos a tener tragedias en la vida. O sea, en la vida hay tragedias. La vida no es exclusivamente una tragedia, pero usted va a tener tragedias en su vida y va a tener golpes en la vida que le van a pegar. ¿Cuál es la diferencia entre el héroe y el villano? ¿Usted qué hace con su tragedia? A Batman le matan a los papás, va, se vuelve un héroe. No, no voy a decirlo en el marco colombiano, pero voy a decir que es un héroe. Y a un criminal se le pasa lo mismo y va y se vuelve un villano. O sea, es el, casi que la pregunta de a quienes admiramos en la sociedad y a quienes nos merecen miedo es porque a ambos les pasaron tragedias y decidieron hacer algo con ellas. Entonces, esa dimensión es de la dimensión humana más básica y más. Y sí, no, sí hay algo de hermosura ahí, la verdad. ¿Para qué? Pero sí, sí, sí es bonito. Tengo que algún día hacer mi podcast de Batman, el Paraco original. Sin Pero, duda. Pero, 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 pero entonces está pero eso. está, Pero pues si usted lo va a tiene un punto utilizar donde políticamente y no le va a preguntar entonces usted como periodista como no va a levantar toda la alarma como, oiga, está usando su tragedia políticamente y el discurso que está dándome ahorita no es el mismo que usted dio cuando, para justificar lo que está, porque usted está justificando un actuar suyo en un contexto político, está dándome esta explicación y en su momento dio otra. Entonces, pero y hay, pasa hay, una cosa, hay, hay un gap. pero porque no se preparan las entrevistas, porque los periodistas son mediocres. Entonces, si bien Claudia López, yo busco las entrevistas de Claudia López, ¿sí me entiende? Yo hago el plan de entrevistarla.
y más como una figura que quiere ser presidente o presidenta según su visión del mundo. Mm. O sea, hay que preparar ese tipo de entrevistas. Pero es que usted tocaba un tema que me parece chévere y que tiene que ver con todo esto, y es quién es el héroe o quién es la figura a seguir. Y ya no es el héroe. De hecho, es el antihéroe, creo que esa es la figura que más se sigue. Wolverine, el dueño del Inter de Bogotá, Don Deadpool. Es que Don Wolverine fue la mejor cosa que yo he escuchado en mi Eso es vida, lo fue máximo. Don Wolverine en el Huila. Don Wolverine, una pregunta. Eh, ¿Han existido siempre? Sí. Spawn es uno de esos, pero ¿por qué el antihéroe tiene tanta fuerza? Porque el tipo ayuda, pero no ayuda por ayudar. Ayuda como una consecuencia para conseguir algo para él. O sea, el individualismo puesto en cabeza. Eso por una parte. Y por la otra, el otro que se sigue es la víctima. Entonces luchemos quién se victimiza más. Mm. Creo que ese discurso está cambiando. No sé, quiero sentir que está cambiando. Ahí estoy hablando un poco con el deseo, pero yo. Lo que pasa es que No, sí, sí. el discurso del héroe, el tema del antihéroe es que es como. Hay como una cosa como chévere ahí, como cool de lo de Wolverine, precisamente de Spawn, de los que menciona, y la figura del antihéroe. Y sobre todo en Occidente. Creo que lo que pasa es que como el contenido, en la medida que nos globalizamos, conseguimos más cosas. Pero digamos, si usted mira en lo que pasa en anime, pues en anime es lindo ver que la figura del héroe, sí el arco de los héroes lo han mantenido siempre. O sea, todos los héroes en anime vienen desde abajo y se entrenan y mejoran y se vuelven como una persona aspiracional. Y yo creo que en la figura en anime se construyen desde abajo. Hay algo muy lindo con eso. Y todavía pasa en los videojuegos, en Zelda. Un Link empieza siempre desde abajo. O sea, es rara la idea del elegido. Y es algo que me parece muy bonito como la diferencia entre Occidente y Oriente, pues que es de, normalmente su figura heroica no es el elegido, es una figura Pero, que es cualquiera que pero es de otras salió, épocas. Porque pero Anakin era el elegido, igual le tocó entrenar. también. Y lo lindo de Anakin es que el man falla. O sea, el man, de hecho, es un poco lo malo eso es lo malo de las películas y es que el man, uno no entiende la caída de lo bueno que era porque como que usted no alcanza a entender lo bueno que es, a menos que se vea Star Wars Clone Wars, gran serie. Como que usted ve la figura heroica del man y ve las complicaciones del sometimiento a un dogma como los Jedi. Y creo que el problema con la figura heroica como en general, o en la política y en el mundo actual, y lo que ha pasado, y por eso es que y podemos ligar de todo un poco, si quiere, creo que incluso viene a la existencia de las pastillas estas de los Empic, es el héroe requiere trabajo, es que el héroe es difícil, porque es que todos podemos ser un héroe, y lo creo firmemente. Y los actos heroicos son tal vez cosas más pequeñas, pero ser héroe requiere trabajo, requiere una toma de decisiones difíciles, requiere un esfuerzo, requiere sacrificio. O sea, mejor dicho, las marcas están ahí, o sea, las historias están ahí y nos están diciendo verdades fundamentales del ser humano. Pero pues quiero ser flaco sin poner el esfuerzo, entonces métase una pepa. Quiero que me solucionen todo esto, entonces, no sé, pues no hago acuerdos, sino que elimino a la oposición, como pues la virtud ¿cómo podemos llamar lo contrario? ¿La falencia, el pecado, el defecto? ¿No? Eh, la oposición El vicio, dirían. el vicio era el que estaba buscando, gracias. Son pequeñas decisiones que se van construyendo el día a día, pero la figura del héroe es más difícil, pues claro, pero sí creo que es momento, no tenemos que escoger un héroe, pero de hecho creo que es difícil escoger un héroe, porque más vaya uno se lo encuentra, pero Creo que el modo sería de... lindo escoger a alguien que está aspirando un poco a algo mejor, en eso yo, eso es lo único que yo le reconozco siempre a Petro como en su campaña, como campaña, porque como presidente le puedo reconocer otras cosas que hizo buenas y que, porque siempre que de verdad tratar de ver algo, pues yo creo que Petro tuvo algo que fue, era el único que vendía una aspiración, o sea, si toda su propuesta es, yo no soy él, porque él es muy malo, escójame, pero Y usted no está está cayendo ofreciendo todos en lo mismo, nada. ¿no? Sí, o sea, ya está pasando un poco otra vez, y está pasando con Abelardo es malo, tal, y el man tiene unos problemas graves, de hecho tiene una figura de héroe ya terrible, es como llamarle a sus propuestas milagros. O sea, eso me cuesta un trabajo grande. Es como, hermano, usted tampoco es el Mesías. O sea, el lenguaje que está usando me molesta mucho por ese aspecto. Porque Pero es también que se lo cree, ¿no? hay un El pecado problema con él, hay un pecado de el problema con arrogancia. él, digamos, el problema con él como candidato, o sea, como figura, como personaje, es ese. Claro. Y dele poder. A ver qué hace una persona así. Eso también es miedoso. O sea, tiene que haber un balance difícil ahí. Pero O al menos aparentarlo.
O por lo menos taparlo, tratar. Pero es muy jodido Por lo menos si, por un engáñalos. lado, el abanico de posibles personas que pueden llegar a este cargo son o ampones o mentirosos o tramposos, lo que quieren, y encontrar la dimensión humana de estas personas. Y cuando la tratan de presentar, incluso siempre está como ese pequeño factor que le digo de mentira, como lo que pasa con lo de Claudia, o de información incompleta, para no decir que está diciendo mentiras, con lo de Claudia López. Y unos periodistas que les da miedo o pereza o ignorancia como e increpar más y que, listo, ya están actuando como actores políticos, lo sabemos todos, pero entonces no se ponga a decir que es que me respondió feo, como si le respondió feo es porque le metió un puteadón o algo así, pero pues le subió un poco el tono, como entonces tú súbale de vuelta, es como, no, bajemos el tono y sigamos hablando. Como un poco lo que hizo, ¿sabe quién? Pacheco con Cabal cuando le dijo que tenía cemento en el cerebro. Que igual el man se rió y siguió, pero luego utilizaron eso como titular y fue como tampoco lo usé para victimizarse. O sea, yo entiendo que esa es la cultura del click, pero entonces quedó ahí y después lo usó y se victimizó con eso y fue como, hombre, lo manejó bien, lo había manejado bien en la entrevista en el momento. ¿Por qué dañar eso después? Bueno, yo me lo voy a salir un poquito más de los chiros. Pero sí, sí, Pero es como lo más cercano a un manejo posible de como le dijeron algo que no le gusta y le van a decir cosas que no le gustan. Usted está hablando con gente con la que está en desacuerdo. Y gente con con la gente que además guache. está montando, con gente que está montando un papel. O sea, son actores políticos. Esa o sea, a mí siempre No, me cuesta creer que esas son las personas. O sea, yo no creo que esa es la persona. Creo que apaga la cámara y esa no es la persona. Debe haber una dimensión extra que está escondiendo. Hay unas dimensiones que no van a mostrarle. Entonces estamos tratando de ver como al menos al personaje construido, como que qué le puede encontrar. yo sigo pensando en los héroes del periodismo y es que, no, vuelvo al principio de todo. Tenemos que tener claro un deber ser. Los héroes en general muestran eso, el deber ser. Por eso Superman encarna los valores gringos, pues, el vestido, ¿no? Todo. Mm. Pues creo que de hecho Superman era como en su tagline, que no me acuerdo cuál es que es, pero que al final era como The American Way. Tenía una frase extra que le han quitado con los años. Popeye, Popeye cuarentero se iba a desvivir japoneses. No, No sabía que hacía eso. ¿ah? Caramba. Sí, claro. Hay harto. Segunda Guerra Mundial, Popeye, japoneses. Pues sí. Pero, es que hay un tema que está aún más arriba, que para los oyentes que no lo saben, esta conversación nació de ahí. Y es, ¿cuáles son los valores colombianos realmente? O sea, nosotros qué valores, si nosotros creamos un héroe, porque eso, de ahí salió este programa hace Años ya. como 4 años, pues la idea Mm. realmente nació fue de crear un héroe que representara los valores colombianos. ¿Y cuáles son los valores colombianos que un héroe realmente tiene que hacer sobresalir? Porque Superman era el trabajo, la fuerza, ¿cierto? O sea, en American Way. ¿Y cuál es el Colombian Way? O sea, nuestro héroe, ¿qué tendría que hacer? ¿Revender? ¿Ser un rebuscador? O Es una sea, buena pregunta. qué tipo de valores nosotros queremos que sean los que nosotros tenemos para que un héroe sea la verdadera visión de eso, Y si lo el pensamos de alguna verdadero manera, modelo? yo creo que hay gente que cree que esa figura o lo más cercano que tenemos en cultura colombiana es Betty, Beatriz Pinzón Solano, quien no puede ser héroe porque la vieja fue, o Mm, sea, marica, la vieja fue cómplice de un crimen de corrupción bien bravo. La señora tiene como 5 delitos encima, Y tiene crimen ético también por meterse con un man comprometido. O sea, con su mejor dicho, jefe comprometido. no es una figura heroica para nada. O sea, tampoco creo que es una villana, es una humana normal con unas cosas que quiere aprender de eso, pero llegar a héroe como no sé. Así como tampoco diría que Daniel Valencia lo era, pero siempre voy a decir una y mil veces que Daniel Valencia era el bueno de la historia. Sí, Eh, sí, no es un modelo para seguir, Betty. entonces no hemos encontrado esa figura, pero pues sí, ¿cuáles son los valores? Hay una cosa con el trabajo, como con la resiliencia, con el madrugador. Sí, pero ese es el punto ahí grande que yo pensaba cuando estaba leyendo la biografía de Bolívar hace poco, y es,
este tipo ya no representa nada porque nosotros mismos hicimos que dejar de representar. Los gringos tienen sus padres fundadores como gente, todavía están los billetes, todavía es cercano para ellos. O sea, nosotros sacamos de nuestros billetes a Bolívar y Santander, a Nariño, o sea, a la gente que supuestamente representaba y tenía los valores fundacionales del país, para utilizar el término patria. Pero entonces, voy a decir una cosa ahí como para que quede claro lo que quiera decir. Porque creo que si usted siguió toda la conversación hasta acá, este último punto le pudo haber parecido como este man está hablando de cualquier cosa X y se desvió el tema, que no sería algo poco habitual. Pero Nos fuimos por las ramas. no, el punto es el siguiente y es toda esta figura del héroe y todo este tema de los valores, pues es que eso es lo que realmente nos tiene que dar el derrotero de lo que queremos ser, hacia dónde queremos transitar. O sea, quiénes somos, qué valores representamos, cuáles son nuestros valores fundamentales. Y desde ahí sí podríamos exigir también más que los periodistas supieran que están hablando. ¿Qué deber tienen que perseguir o qué deber debemos perseguir? O sea, porque si usted lo piensa hoy en día en Colombia, ¿cuáles son nuestros inamovibles en una negociación como país? Nuestra soberanía. No teníamos a varias personas con influencia diciendo que nada le quejas a Trump o que se vinieran a meter para solucionar nuestros problemas. Entonces, soberanía no es. Y pues hemos perdido buena parte del territorio desde la fundación de la República, entonces tampoco. Digamos, digamos que los valores evolucionan con el tiempo. Ya. O sea, soberanía no es. Seguridad, evidentemente, tampoco. Transparencia, evidentemente, tampoco. ¿Cuáles son nuestros inamovibles? ¿Qué valores como sociedad nosotros tenemos para decir hasta acá y ningún candidato puede meterse con este tipo de cosas o puede cambiarlo, o puede hacerlo? ¿Qué tenemos? Yo quiero decir que es resiliencia. Yo siempre creo que este es un valor de Colombia. Resiliencia y fe. Son dos. Colombia es un país de resiliencia y de alegría. O Sobre todo sea, si usted quiere resaltar lo heroico. O sea, lo heroico no es como que usted olvide los oscuros, pero usted puede, o sea, si lo piensa en términos pues, de historias como cómics, no sé, como pues historias como de entretenimiento, llamémosle, o de pues, creación cultural, ya para ser un poco más rigurosos. Si usted quiere personificar los vicios colombianos, pues los vuelve una persona, ya, como un villano, un enemigo, un algo, como, listo, si esto es lo que usted quiere resaltar como lo Vete. heroico, como contra qué pelea, y pues sí hay unos problemas graves, como el atajo, la trampa, la violencia, la tendencia a la violencia, o sea, eso es mucho, es, es bien interesante como eso, pero entonces al hablar de estos temas es que me puse a pensar como, tal vez esa sí es un poco la lucha política al final, es como... O sea, yo creo que hay un sector de izquierda que sí ve a Iván Cepeda un héroe y lo ve solo por el hecho de que logró Uribe, logró meterlo a la cárcel así fuera como en la primera instancia en el pedacito ese, pero se le enfrentó a un Al, patrono de al los de la villano. élite, llamémosle, si quiere que no Al son que ve como villano. al que No, como no, villano. al que ve como villano. Y viceversa, pues en la derecha ven a Cepeda como el villano porque pues metió al héroe a la cárcel, pero finalmente se salvó porque la luz salió a relucir, etcétera. O sea, como que el discurso se aplica para lado y lado. Y por eso es que creo que es importante, o sea, es que ¿sabe cuál es el tema? El tema es que creo que si nos ponemos a pensar en el deber ser del periodismo, que era como, que es lo que yo vuelvo y digo, como si un pisco le está diciendo que es de día, el otro dice que es de noche, pues el deber del periodista es mirar por la ventana y decir, esto es lo que está pasando ahorita. Y en esa medida el periodista está reportando y ve, pues de alguna manera, como asumiendo una posición en que está diciendo, está haciendo quedar mal a uno de sus invitados. Porque si me permite darle un ingrediente extra a la conversación. Hubo una entrevista esta semana de el bien conectado Julio Sánchez Cristo entre Gustavo Bolívar y un man de apellido Londoño, un exministro de Hacienda, si mal no estoy. Y estaban hablando de la deuda y de la deuda pública colombiana y Bolívar dijo demasiadas mentiras y dijo demasiadas barbaridades. Y en un punto como que Julio Sánchez le pregunta cosas a Bolívar como empresario, que es como, pero usted cómo deja eso, como si que le preguntó como empresario. O sea, el contexto de Bolívar como empresario es bien grave. Como libretista es muy bueno. O sea, muy bueno en cuanto a en cuanto a su facultad de Exitoso. hacer dinero. No a que lo que esté Exitoso. haciendo sea necesariamente, bueno, no estoy hablando de las calidades estéticas de lo que hace, no, no, tienes que Exitoso. cuidar. Exitoso. Gracias.
Pero como empresario, pues recordemos el contexto de su hotel este de Girardot y a una plata que debía al hijo de este actor y que terminó en la tragedia que terminó. Entonces, Bolívar como empresario tampoco es un modelo a seguir, así que uno quiera como, venga a ver y le cuento. O si va a hacerle esa pregunta, qué tal si damos ese contextico? Y entonces el otro, y todo el tiempo el otro man estaba respondiendo con unas cosas de responsabilidad y de conceptos que era como, lo sé yo, o sea, yo soy ignorante en el tema de economía, yo sé que lo que está diciendo ese man es verdad y que lo que está diciendo Bolívar es falso. Y luego al final de todo, Julio Sánchez dice como, bueno, ahí tienen las posiciones, ustedes como oyentes tienen la última palabra. Como, ese tampoco es el deber ser, porque entonces podemos decir como, listo, él no asumió nunca ninguna posición. Él dejó que los dos hablaran y probablemente uno de los dos está diciendo mentiras o informaciones incompletas. Y es, si el deber ser del periodista, entonces al final ser un absoluto neutral, que a veces parece como si yo mismo cuando hablo me doy cuenta que parece que estuviera yendo para allá. Pues vuelvo al ejemplo de la ventana, porque es como, no puede ser eso. O sea, tiene que desenmascarar, o sea, si no está fiscalizando y está solamente poniendo, o sea, no es un moderador ni es un curador de contenido como para poner cosas y que el oyente decía, no, el oyente está volviendo a los valores colombianos, como trabajando, haciéndose su día a día para mantener a su familia, como para encima tener que entonces hacer la investigación de ver cuál de los dos estaba diciendo verdad o mentira. Como esa es un poco la labor del periodismo. Y si no la hacen porque ahí los dejé con los puntos, ustedes deciden. No, no. Venga, hicimos una investigación, conseguimos a esto. Esto es lo que está diciendo Bolívar Struck parece es que la silla sí hace eso. Lo que pasa es que al final es un contenido muy largo que tampoco han podido saber cómo desmenuzar como en cosas pequeñas, como decir esto que dijo es mentira, esto que dijo tal. Y así. Porque si nosotros estamos jodidos. Es que estamos Esa jodidos. creo que es la labor del periodismo finalmente. O sea, esa. Usted no puede quedarse como dejando que alguno de los dos. O sea, es que entonces usted se imagina un periodista así en la época del pintor austriaco cuando estaba en pleno poder, como no, pues esto es lo que dice el gobierno y esto es lo que dicen los defensores de derechos humanos del momento, como ahí los dejo, escojan ustedes, como, pero hermano, ¿cómo así? Y que por eso esa es una de las frases más importantes, de las que más me han transformado en la lectura del libro del Gulag Arquipélago, que dice como, hay una élite que son académicos y que son periodistas, y además los pone ahí, que es como, solo por estar pegados como a la teta del poder, como al acceso, como en ese escaño piramidal social, porque están ahí, van a decir lo que sea que tengan que decir, por mantenerse ahí. Académico, periodista, y era como, eso es verdad. Y por eso no caen en el Gulag, porque están pegados al poder de turno. ¿Sí? Entonces son como unas rémoras del poder, incluso no sé si parasitares porque no lo destruyen, pero por lo menos unas rémoras. Y fue como ese assessment de un autor de un libro que está narrando los hechos que pasaron hace 80 años, tiene toda la validez hoy. Y está hablando de algo que pasó en Rusia. Y creo que tiene toda la validez casi que en cualquier parte del mundo, pero solamente por los contextos en los que me muevo, puedo decir que al menos es verdad en Latinoamérica y a Estados Unidos con ciertos periodistas. No, no hablo mucho de los periodistas de Canadá como para decir que conozco harto. Pero eso es verdad. Pero vuelvo a lo mismo sobre este tema. Nosotros, ¿qué le vamos a exigir a un periodista que haga? O sea, ¿cuál es, cuál es el valor, los valores del periodismo que deben tener? ¿Objetividad? ¿Sinceridad? Porque si son objetivos, no pueden ser sinceros en ese punto, ¿sí me entiende? No, ¿cómo? Eh, eh, O sea, si usted es objetivo, ¿no puede ser sincero? sí, no, no en general, pero me refiero. Porque usted, por ejemplo, valora eh, que Semana no sea mentiroso en el sentido de, pues, se quedó aquí un video. En el sentido de que por lo menos ellos afrontan de frente que son De pocos. derecha. Sí, para mí eso no tiene ningún valor. O sea, es como si realmente tuviéramos valor una persona que desvive a alguien y después acepta que lo desvivió. Pues está aceptándolo. El reconocimiento del Sí, crimen sin duda alguna tiene un, o sea, pues no estoy diciendo que es bueno, pero es que es, si no lo hubiera es, desvivido, pues no tendría que aceptarlo. Y usted sabe que desvivir es malo. Y usted estudió y usted tiene un emporio pero sobre entonces eso. en este orden de ideas usted está diciendo que es malo que el periodismo tenga una inclinación política. Es lo que sacaría, lo que extrapolo o lo que traigo de Si vuelta es de su periodismo, ejemplo. sí. Si es periodismo, sí.
Yo vuelvo a lo mismo. Para mí, esto es una postura totalmente personal y tal vez difícil de sostener desde la academia que conozco. El periodismo de opinión no es periodismo. No debería llamarse periodismo de opinión. Ok, esa es una muy buena primera conclusión. Me gusta eso. La opinión no es periodismo. La opinión no es periodismo. No. Ok, Obvio, ser totalmente neutral también me parece comparto, imposible. comparto plenamente. La opinión lo calificaría como análisis. Es que la opinión ya es una opinión, pero usted puede analizar desde la opinión. Sí, Digamos en ese orden de ideas, pero es que mucha gente respeta a Coronel como periodista, es como es un periodista, o sea, es un periodista de opinión y según esto que usted acaba de decir, a lo que me suscribo, no es periodista. no. Listo, estoy de acuerdo. Hay que inventarle una nueva palabra entonces. Le existe, son columnistas. Ok. Está el periodista que es el que hace Ok, entonces simplemente es que tenemos periodismo. una gran pérdida e ignorancia otra vez del lenguaje. No es un periodista, es un columnista. Son Pero se dejaron columnistas. meter eso ahí, igual que Ana Bejarano, ella dice que es periodista. Y la tratan de periodista, porque es columnista y porque está en Porque la silla publica. directiva de Flip. Y es como, pero su señor, usted es abogada. Usted publica. Ok, comparto. O sea, cuando usted publica, publicar no lo hace periodista. ¿Qué lo hace periodista? ¿Estudia periodismo? Tampoco. Yo tampoco creo que sea así. Creo que es Debería serlo, reportería. debería serlo, O hay una pero diferencia entre un periodista y un reportero. ¿O son lo mismo? en teoría el periodista está más pensado a la investigación y el reportero a reportar, a contar. ¿Sí me entiende? El Entiendo que hay una reportero, diferencia, pero entonces todavía no me queda claro la labor del periodista. el reportero es el que sale Sí, sí, sí. su... Entiendo que hace un reportero, bien. Entiendo que hace un periodista de opinión y me está diciendo, pero entiendo que hace un columnista, o sea, un opinador, bien. Pero entonces, y si estamos estableciendo esos límites de qué es y qué no es un periodista, y que esta gente aparentemente le gusta decir que el periodista puede ser de esas cosas, estamos de acuerdo que no, es un periodista reportero, periodista de opinión, es como no, estamos diciendo que estaban separados, que eso no es. ¿Qué El, acaba peri- siendo entonces? ¿Qué es ese el centro periodista es ahí? el que entrevista, el que va a las fuentes, el reportero reporta un hecho. Ah, que desvivieron un tipo por robar en la 134,56, que fue la noticia ayer. El reportero está ya parado. Sí, pasó esto, bla, bla. Esto dice la persona que lo vio, esto. O sea, reportó desde el Bien. sitio, reportó un hecho. ¿Qué hace el periodista? El periodista es el que tiene que llamar a las fuentes, al comandante de policía, al man de la fiscalía, al que robaron, y armar la historia desde diferentes puntos. No reportarla, sino ya comenzarlo a armar. El por qué. No, Las entonces cinco why. le puedo dar uno que puede que no le guste, pero porque se lo hace. Entonces Salud Hernández es periodista. Porque yo sé que ella despierta sensaciones complicadas en mucha gente, pero la vieja se va a Salud los Hernández lugares, lo es en el reporta, sentido analiza, conecta, habla con la gente. O sea, del según ese orden de procedimiento, ideas, sí. lo que pasa es que tal vez mete mucha opinión en su periodismo y entonces empieza a Entonces ya no es desdibujarlo. periodista, ya estaría en el otro lado. Y ahí es cuando las cosas se complican, porque entonces ahí es cuando el periodismo de opinión comenzó a hacer denuncias y se convirtió en un periodismo investigativo en una columna. Ok, Si la opinión fuera opinión, usted opina con unos hechos y unos argumentos. O sea, usted presenta su visión. Pero para mí el periodismo de opinión no es periodismo, porque pierde el sentido más puro del periodismo, que es el principio de objetividad. ¿Por qué lo pierde? Porque usted al tomar posición frente a las cosas, pues evidentemente dejó de lado la objetividad. A menos que usted piense en la objetividad como un tema de eh, no mentir únicamente. ajá. De decir que si una casa es azul, que este es un ejemplo de Jorge Ramos, si una casa es azul, la casa es azul. Y entonces lo hace usted objetivo, porque está contando la realidad de una forma objetiva. Pero cuando usted dice que la casa azul es buena o es mala, pues usted está en peligro de opinión. Entonces, bueno, en serio, si de mí fuera, yo va a ser demasiado colombiano. Yo creo que el superpoder del superhéroe colombiano sería hacer leyes y decretos por todo. Tendría un decreto y una ley que dijera que el periodismo de opinión no se puede tratar como periodismo. Y el periodismo de opinión
las columnas deberían tener su propia agremiación, como la Flip por una parte, deberían tener la propia. Porque usted no los puede meter en el mismo saco, no juegan a lo mismo y no tienen que decir lo mismo. Estoy de acuerdo. No pueden decir lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que ahora editorializan todo. Y los directores de mesa intentan jugar a hacer otra cosa que a ellos no les corresponde. Un director de mesa, un Néstor Morales, no tiene que editorializar ni tiene que pelear con nadie. Ese no es su trabajo. ¿No? No, el trabajo de él es dejar que los otros peleen por él. Él tiene que ser la voz sosegada y calmada de Felipe, ya, cálmese. Ok. Porque él es el director. Su juego es ser neutral y todos los que tienen la mesa, que si tienen que tener posiciones, dejarlos jugar. ¿Sabe quién hacía muy bien ese papel? Ujú. ¿Se acuerda de Hernán Peláez en La Luciérnaga? Me acuerdo que estuvo ahí, pero Estuvo en hasta ese hace momento unos no la años. escuchaba mucho. El tipo era eso. Pero mi El familia tipo, lo amaba ahí. Decían que el tipo era una nota. por, Él era el director de la mesa? sí, él era el que Ok. les daba juego a todos y no se metía con nadie. Entonces, que usted dice una barbaridad, cálmese, no sé qué, bla. Y si el programa está muy calmado, botaba su comentario para que se encendieran los otros a fregas. Eso es, eso es. Pero pues uno escuchará a Felipe Zuleta. Felipe Zuleta me parece un impresentable el periodismo. A mí me cae bien. A mí me cae bien, pero no lo veo No, como... pero O es muy sea, es un impresentable. opinador, no es un periodista, pero habla duro, pero... Pero habla duro contra quién, solo contra un pedazo específico y contra. Pues es que Entonces, eso sí puede. así está montada la mesa. ¿Qué hacemos? O sea, si ese man no está ahí parado para hacerle contrapeso a las bellezas de Riveros, Forero y Luis Ernesto. O sea, nosotros que ni siquiera debe estar ahí. Luis Ernesto supuestamente para haber sido el viceministro joven, me parece un tipo tan blandito en sus argumentos. Es una hueva. Pero pues, o sea, porque entiendo, digamos, es una mesa deportiva. O sea, si tú lo piensas como la telepolémica, es como entiendo por qué funcionan ahí, pero pues entonces reconozcamos que está manejando la política como un deporte y pues que no hay verdades objetivas, entonces hay opiniones y ya. Y pues eso es una ridiculez. Lo es. Y por eso tenemos una campaña tan miserablemente estúpida y aburrida como esta. Ah, bueno, y peor, porque también está, qué pena, ahí está también Ricardo Ospina, que ese es otro que le encanta montarse en pedestales morales y él tiene la verdad absoluta de todo Es otro, para mí, otro y, mediocre, capa mayor. Usted sabe que y yo también siempre a está, ¿cómo es que Ospina se llama? Siempre las confundo, Camila Osorio, ¿es que se llama? La costeña, que también es como derechosa, pero también montada en el deber ser igual, en el deber ser como de ella, así como el pedestal moral periodístico, insisto, como, o sea, es difícil, mejor dicho, es difícil como que no, o sea, si tiene y o sea, me entonces, sorprende que, digamos, que las entrevistas más fuertes ahorita las hizo West Cole, lo del streamer. O sea, mire lo que pasó, mire cómo se están moviendo las, las audiencias, los contenidos, y el tipo los trató más como personas al tiempo que les dijo cosas como yo no sé, esto no, les admiró cosas, les cuestionó otras. Y fue como siendo un poco más normal y sin las formas. O sea, puso, ay, yo no me respondió lo que no quería o algo. No, como con un nivel de que. profundidad supremamente superficial para una figura de esas. No, sí, no, para el político haber sido fácil. Con el pequeño riesgo de que de vez en cuando el man podía decirle, Petro como que trató de meterse en cosas profundas, le dijo como, es que tú qué crees que, y el man le decía como, no sé, yo vivo en Colombia, como no me importa, como ya, es para la mierda, no me va a vender esa basura tampoco, o sea, como que hizo unas cosas interesantes en eso, y finalmente llega otra gente, o sea, chévere que, claro, obviamente que fuera más profundo, pero está haciendo un algo diferente, es que es como más honesto, ¿no? Como es que siento que el periodista también está como montando un rol, también como listo, ese es el rol del periodista, entonces yo hago esto y no contrapregunto porque no quiero perder acceso, porque yo también creo que hay una cosa con el acceso de no Es eso, incomodarlos. es eso, es realmente eso. Entonces ahí está, Es porque que pues esa es no, la no, razón por la que, digamos, Petro no ha ido a dar una sola entrevista como presidente de Blue Radio, creo que ni una, desde que quedó elegido. Va solo con Coronel y viceversa, lo mismo como Duque solo le daba a Vicky Ávila y nunca se paró a hablarle a Coronel. No puede ser esto, o sea, no puede ser es que él me trata bien, es que él es injusto.
Entonces, estamos jodidos. O sea, mucho. En eso sí que ahí estamos en una tribalización del Insisto, fenómeno y político periodistas tan y de la mediocres nación como tal, que es muy, muy peligrosa. O sea, muy peligrosa. Y que me como, asusta más pensando también ahora en la era algorítmica, en lo que está, porque estaba viendo, hace poco vi como un video, bueno, un man que habla como del dinero y de como para dónde va la tecnología y demás, y que era como el deseo de los gobiernos es crear dinero programable, que es que empecemos a utilizar todo el dinero digital para que con eso es como usted está haciendo cosas que el gobierno no quiere, es como, usted, su dinero no sirve acá, no puede comprar aquí estas cosas, o sea, es una cosa bien distópica. Y, y ya hay cosas así como lo del algoritmo, o sea, el hecho de que uno tenga algoritmos ¿cómo se dice eso? Como personalizados. Hay unas cosas muy buenas con eso en últimas, pero también el algoritmo como está dándole cosas para alimentar sus propios sesgos, usted se queda al final encerrado en una cosa y la gente empieza a no ver cosas porque simplemente el algoritmo no lo deja. Entonces usted no tenemos como realmente acceso a las cosas. Entonces así ya es como y yo puedo todavía en un mundo donde estoy diciendo como la derecha hace el presidente, porque es que es todo lo que veo es como no, y ahí se pasa un desastre. Y eso fue lo que pasó en el plebiscito. Literalmente, antes de los algoritmos, incluso fue como todos los medios, por el acceso al gobierno, por las cosas, va a ganar, va a ganar, va a ganar la central tal. Que eso es lo único, tal vez a lo que yo me aferro, pensando un poco en la historia, que me hace pensar que Iván Cepeda no va a ser presidente. ¿Por qué? Porque todo dice que va a serlo. Y como que en Colombia, si algo ha pasado, es que cuando todo apunta a una cosa, por allá no coge el país. Ese puede ser otro valor colombiano. Somos contrarios. Como que Colombia no hace lo que le dicen. Entonces, eso, porque eso, según las encuestas, si nos fuéramos por presidentes de encuestas, Fajardo habría sido presidente, Mocus era presidente, Serpa era presidente, y así podemos seguir. Entonces, ahí hay algo interesante también. Y sin negar, seguimos rindiéndole pleitesía a las encuestas y es todo lo que hacen ahora y analicen y vean y así. Que hace poco vi como una vieja que llamó al programa de Narco Coronel y decía, yo creo que no deberían ni haber encuestas. Y fue como, estoy completamente de acuerdo con eso. Eso no es más que la versión análoga, la versión vieja de construir narrativa. Manufacturing consent. Lo que decían en ese video, en ese libro, un poco de. ¿Cómo es que se llama este zurdo gringo que todo el mundo ama? Chomsky. Gracias. Me gusta que lo tuve de una, lo tenía claro. Por cierto, estaba leyendo ese libro y es muy aburrido. Y sí, y es muy. Se puede actualizar mucho el contenido porque lo hace exclusivamente como criticando a la derecha y todo lo que el man critica y lo hizo luego el gobierno Obama. Eh, pero pues sí, están construyendo una No, narrativa. Chomsky ha Las, sido las un... encuestas deberían ser limitadas exclusivamente para candidatos políticos y para las campañas, y ya. Es como deberían ser privadas. Y que la gente votara como con tranquilidad, como, ay, es que mi candidato no tiene ni idea, vaya, vote. Eso que usted decía de que a uno no llega la información y que va a ganar y que el algoritmo y bla, bla, eso tiene nombre y se lo he dicho varias veces y le volveré a recomendar el libro. Tecnofeudalismo, ese es el de ese. No, el feudalismo es otro. Ese se llama El filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, de Eli Pariser. Y el filtro burbuja es el término que define el estado de aislamiento intelectual en el que se puede derivar el uso de algoritmos por parte de páginas web para personalizar el resultado de las búsquedas. Esto se lo estoy leyendo de Wikipedia. O sea, ni siquiera me metí al libro. Dichos Tengo algoritmos el predicen y deseo, seleccionan la información que al usuario le podría interesar basándose en su información personal. Como resultado, los usuarios no son apartados de información que no concuerda con sus puntos. ¿Qué? Son apartados. Ese no sé dónde lo metí. Y con sus puntos de vista y se mantienen aislados en burbujas ideológicas y culturales. ahí está. Esa es la definición que le da acá de efecto burbuja y está en ese libro. Estamos viviendo en el mundo más conectado, en la sociedad más conectada del mundo y estamos creando islas de individuos con ciertos intereses comunes, pero islas. Pero Lo peor, islas que son incapaces de ver que hay otras islas allá, porque el algoritmo no lo deja verlo. El algoritmo le presenta como un horizonte. No, no hay nada. y ahora ponga que si ese algoritmo o esas gafas o esa visión se las maneja Un una multimillonario, un empresa poderoso, privada una empresa o un privada. estado. Sí. Sí, sí, sí. Sí, esa es la parte que aterra. Sí. Porque pues una empresa privada.
Pues por eso, otros libros que siempre recomiendo aquí, el de el cibercapitalismo en la era de la vigilancia, es eso. Es que nosotros somos productores de datos y O sea nada, para que que las empresas y el sistema nos exprima hasta más no poder. usted se está leyendo todos esos libros, ¿a qué horas lee tanto? Estoy con el objetivo de, quiero leer un poco más y dije como voy a empezar a comprar audiolibros, porque mientras pinto sí tengo mucho tiempo para escuchar y es como, así es como vengo pues, consumiendo los libros que consumo, pero ya sea porque están en Spotify, porque son un poco más viejos, entonces no me implican un gasto, o porque están en, pues sí, son libres en YouTube, digamos, entonces no suelen, por eso, pues, por eso el Gulag Archipiélago, que es pues viejo también. Pero digamos, quiero leer como libros más recientes, pero no me quiero inscribir en una plataforma porque no quiero estar pagando eso y quiero, ser dueño. O sea, como tener mi libro que lo pueda leer cuando quiera. Entonces estoy pensando como, bueno, voy a tratar si me compro un audiolibro una vez al mes y me lo tengo que leer. O sea, un libro por mes. Como que me parece lograble en la medida que lo ponga Sí, sí, no, muchas de estas cosas son las he comprado, las he leído viejas. Ok. Como por su Eh, propia carrera o por su interés también de eso. Porque está, o sea, siempre me eh, parece eh, chévere que está dateado con libros que son, sin duda alguna, eh, bien dirigidos como al tema. Cuando estuve trabajando en la Sergio, tenía, trabajé mucho con un profesor, un filósofo chileno, que trabaja ahí en la facultad con nosotros, que le encantan estos temas y con él todavía tengo contacto. Entonces nos recomendamos todavía libros y compartimos información sobre esto porque él es más bien apocalíptico en todo este tema. Entonces me ha hecho leer mucho del otro lado. Entonces también hay uno que se llama Ciberleviatán, que también es muy bueno. Nosotros tenemos un queríamos lanzar un proyecto de investigación sobre este tipo de cosas, Ajá. pero no se dio. Porque es que yo sí soy muy anti-tecnología en este tipo de cosas. O sea, sí tengo una preocupación genuina porque sí creo que vamos a terminar perdiendo nuestra libertad y en última nuestra humanidad. A mí la inteligencia artificial me hace tenerle pánico. Y también. Porque además soy profesor de gente de 20 22 años y yo Ujú. soy consciente, yo les digo eso, yo sé que todo lo que yo leo todo el tiempo es inteligencia artificial. Entonces me decía como, profe, entonces ¿y por qué no? Porque no tengo las pruebas para hacerlo, pero yo sé que esto es inteligencia artificial, o sea, yo lo leo y lo sé. Yo sé que Sí. ustedes no escriben así, o sea, yo sé, los molesto mucho con una frase, sé que no lo hicieron ustedes porque hay varios puntos y comas bien utilizados, eso no lo hicieron ustedes, ustedes no utilizan un punto y coma. O sea, la gente en la vida normal no utiliza un punto y coma. Yo lo utilizo. ¿Ah? A mí me gusta el punto y coma. Pero en general La que yo no uso es el guión, como esos guiones para introducir como el guión de inciso, pues porque lo uso con como una comas. especie de paréntesis. Sí, yo lo uso como inciso con las comas o con paréntesis, pero cuando si usted ve una... A veces Yo lo trato de utilizo con la ponerlos coma. para sentirme fancy y como, puse ahí el guioncito de inciso, pero realmente como que si algún día un texto mío y tiene como esos guiones, si hay muchos, están pasándose por mí porque yo no lo hago eso, o sea, me están mintiendo. Si hay uno solo es porque me sentí atrevido, pero no, no los uso nunca. O sea, Pero entonces, bueno, termino. Entonces a mí este tipo de personas me han dado pánico porque vamos a perder nuestra libertad absoluta. O sea, realmente, por eso yo he disfrutado mucho las teorías de la conspiración del COVID y las vacunas. Bueno, una en particular, que nos iban a meter un chip para hacernos seguimiento y para saber todo. Yo les decía, me parece una cosa tan loca que un gobierno pague por ese chip cuando nosotros lo compramos hace 10 años, se llama celular, transmite dónde estamos, qué sí, vemos, y no hay que total. pagar. El gobierno no lo paga, lo pagamos nosotros. Y aparte de todo, pagamos un plan de datos para que tengan acceso a esos datos. O sea, por eso, en serio, esta discusión la tuve tantas veces en pandemia. Es que nos van a poner el chip. Usted paga $200 o más por ese chip. Usted Ujú. lo paga. ¿El Estado para qué va a pagarlo? Y también me parece muy tierno las personas que creen que cuando uno le pone no permitir el micrófono en su celular, efectivamente no lo están grabando. También me parece una cosa súper bonito. Vamos Hace cerrando, poco, si le sí, parece. Vamos hace aterrizando. poquito, hace poquito hubo un escándalo con Samsung y
y Apple sobre la instalación de programas espía del gobierno israelí, ¿no? Ujú. Loquísimos. Entonces, pues, ¿qué más lejos quieres? Pero entonces sí, les recomiendo ese libro de el filtro burbuja. Es cortico. Ojo, está también aquí revisando, qué pena, la columna del padre de Ana Bejarano, Ramiro Bejarano, quien también hace lo mismo. El episodio de María Lucía Fernández, por lo menos ahí está el nombre. Y dice que le contestó con que la insultó, que la calificó de ignorante, venenosa, no la calificó venenosa. Dijo que la pregunta tenía veneno. O sea, ya una mentira. Atrevida. Preguntar de la mala fe. Sí, pues está. Nada, eso es un insulto. Como sociedad, o sea, quiero para este cierre volver al postulado inicial. El periodismo no existe. No, Hay unas un día cosas de deber ser, de pronto es como un fantasma que perseguimos, que debería tener ciertas cosas, pero hay un montón de opinadores y actores políticos que ya, y ya no, y en este mundo polarizado de algoritmos, de islas, tiene más alcance que usted se comporte de esa forma a que trate como de ser como pues aburrido o sosegado y decir como no, pues yo creo que no insultó, creo que y si nos ponemos todos a cerrar filas así con eso, pues entonces, o sea, no llegamos a ningún lado, no se construye sociedad así. A mí me preocupa no, mucho sí, eso, me preocupa a mucho que ninguno. realmente creo que no hay una construcción de sociedad. Eso es tal vez lo que más me asusta de todo, como que no es solo una cosa de elecciones. Venía pensando que estamos copiando como ese modelo gringo de, que incluso hacen como en las primarias ellos, y también un poco en general en las elecciones generales, pero es como vamos a destruir al otro candidato y a todos los que los quieren, y luego se supone que el primer año de gobierno nos unimos y y sanamos heridas, y es como usted no puede maltratar a una persona así, y luego vamos a sanar todo esto, o sea, y como país menos. Y yo pensaba mucho en el plebiscito, insisto que se acerca el aniversario 10, pero me acordé hace poco de el iconito ese, como el man que estaba como abrazando, como la figurita esa que como ya nos pudimos reconciliar y era como, ganó el no, pero ya reconciliámonos porque pues ya les ganamos, pero todo bien. Y era pues la gente que también votamos sí, y en ese momento yo me acuerdo que yo tenía severa tusa del voto, digo. Y era como, eso no es fácil, y entonces esas divisiones ya sí somos listo, gana la derecha y Iván Cepeda, y hay un odio como con, entonces, con los que votan por estos otros, y es como, clave impuestos y haga esto y que se vayan del país si quieren lo que sea, como para o sea, no estamos construyendo. ¿No? Y No no hay, tenemos interés en hacerlo. no me interesa hacerlo, eso es lo más lo que más me asusta. Por eso, Tal vez de mm, pronto con la selección Colombia uno va a ver un país unido, es como ya no importa si usted votó por uno o el otro, que ese es un poquito lo que me da esperanza a mí todavía. yo, Pero, pues, yo pero pues pensaba y no sé. con esto cierro. Todo, todo candidato relativamente serio en la historia del país ha propuesto un diálogo nacional. Cepeda está jodiendo con lo mismo. Digamos que lo fuera a cumplir. La parte que pierde estaría dispuesta a sentarse a tener esa discusión en Colombia. O sea, si ganara el Espriella y propusiera un diálogo nacional, Cepeda estaría en capacidades. Cepeda, pronto sí. La izquierda en general estaría dispuesta a sentarse. Si gana Cepeda, Abelardo, Paloma, el uribismo y la derecha en general estarían dispuestos a sentarse a buscar ese diálogo nacional, a Es que ponernos el de tema acuerdo, está en que a usted no, ponernos de acuerdo en algunos temas fundamentales, a es que yo decir creería que como, este es estamos el usted país y que yo, queremos. estamos usted y yo en el año 2026 mayo, diciendo y retomando la idea de hace casi 40 años, por lo menos, un poco menos, 36 si Más, quiere, de Álvaro Gómez. Eso sí. era. Porque es que el tema es que usted no confía en su interlocutor. Es que ese es el tema. Usted asume que el interlocutor, que el otro es el villano, que el otro es malo, que el otro no quiere. Y en Colombia el problema es que ha habido mucha sangre detrás. Pero ya hay, vamos para el 2026, o sea, una generación son 15 años, ¿no? Se supone, que es como las miden. Hoy en día hablan de 10. O sea, entonces no me equivoco al decir que han pasado por lo menos dos generaciones ya, como o sea, dos generaciones desde los falsos positivos. O sea, de gente que no vivió eso, que eso es como historia patria, como, ah, sí, eso es algo que dicen ahí en los libros. Así como viví, por ejemplo, en X una.
chica como que se graduó de la Nacional, como que es como simpatizante de las FARC, como de la guerrilla, y es como, claramente usted tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces ya esos son como fantasmas del pasado de gente que va a leer textos y que se imagina cosas con las romantizadas y las lavadas de cara que eso conlleva. Entonces de pronto por ahí hay como para por lo menos crear nuevos problemas, pero es que uno seguir cargando como país con, con tanta traba del pasado, o sea, es un tema. Colombia es un país que carga con muchas cosas de atrás y que no deja ir por, pues porque no sé, o la generación no se ha ido o porque no sé. Pero a mí incluso es un tema como el valor de la palabra, como Petro diciendo si yo llego al gobierno, el ELN se acaba en 3 meses. ¿Por qué dice semejante estupidez? Está a 3 meses precisamente de que se acabe su gobierno, el ELN está más fuerte que nunca. Entonces, me asusta eso. No sé si concluimos. Me gusta por lo menos volver a la conclusión que habíamos hecho ahí durante el vuelo, que fue el periodismo de opinión no es periodismo. Eso es más. La opinión no es una opinión. No, felicidades, usted es un opinador. Así como ahora hay creadores de contenido, usted es un opinador. ¿Eres periodista? No, eres un opinador. Eso no te hace periodista. Yo creo que con ese cambio, Si logramos ese poquito, así como decía Garzón, como este poquito que nos metamos en la cabeza que un opinador no es un periodista, ya, hicimos un país un probabilidad con poquito mejor. esto, Por lo menos eso. un poquito mucho mejor. Pucha, por lo menos eso. Y siga a los opinadores que crea, que quiera y comparta las opiniones y trate de entender de dónde salen. Pero por lo menos no lo confunda con periodismo y como no, es una opinión. Ah, bueno. Le parece que es una opinión justificada, que está bien para que es una opinión que con suficiente, una opinión con suficientes hechos, con suficiente, hechos no es la palabra, con suficiente respaldo se vuelve un hecho, por ejemplo, como, ¿dónde se, dónde se separa la opinión? Como esto no es una opinión, es un hecho. Algo así. Porque pues idealmente creer más en hechos que en opiniones. Y ojalá que las opiniones en las que creamos estén paradas en tantos hechos incuestionables como sea posible. Como esto es un hecho, es un hecho, es un hecho, por tanto, esta es mi opinión. Bien. Para no estar creyendo babosadas de cada quien y luego estar ahí llorando porque es que un candidato dijo su opinión sobre la ética y el derecho y dijo que la ética era un tema individual y la periodista se ofendió por eso, se cabreó, la salieron a defenderla a todos en vez de simplemente pararse y decir, yo creo que eso que está diciendo no está sustentado sobre suficientes hechos, de hecho. O sea, Eso que está diciendo es una, una mentira. una opinión bastante debatible, como la ética no es individual. Ya. Y pueden tener un diálogo, es hasta interesante, ¿no? No me ofendió. María Lucía, por Dios. Si nos acompañaron hasta acá, cuéntenos qué piensan. ¿Está muerto el periodismo? ¿Existe el periodismo? ¿Concuerdan que por lo menos separar opinadores de periodistas sería deseable? Déjennos saber. Un abrazo. Chau, chau.